Sea su nombre. Vamos a estudiar la palabra, hermanos, en esta noche, en esta tarde. Gloria a Dios. Libro del profeta Oseas, capítulo 11. Aleluya. El libro de Oseas, hermanos, está casi por ahí adelantito de Daniel. Aleluya. Para los que poco leen la Biblia les cuesta encontrarlo. Pero para los lectores ya saben a dónde está, hermano. ¿Lo tenemos? Hablamos esto para entretenerlos un poco, para que la busquen, hermanos, la Biblia. La lean, el libro ahí. Y ni vaya a abrirla para que digan, el hermano para que diga que ya lo tengo, lo tiene en Mateo. No. Ábralo en Oseas, porque ahí vamos a leer. Capítulo 11 del libro de Oseas. Aleluya, dice el versículo 1, ¿lo tenemos? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los traje con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Esto está bueno, hermanos, esta palabra. Y quiero que meditemos en cuán grande es el amor de Dios esta tarde. Porque el amor de Dios, hermanos, es inagotable. Porque si el amor de Dios se hubiera ya terminado, ya estuviera destruido este mundo ya hace muchos años atrás. Pero Dios todavía, hermanos, está con ese amor y teniendo paciencia, aún para algunos hermanos que todavía no están bien con el Señor. Dios sigue teniendo misericordia. Dios sigue dando tiempo. Dios sigue dando oportunidad para que, hermanos, podamos estar preparados para el día de su venida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor no quiere que nadie se pierda. Nadie quiere que Él se vaya al sufrimiento eterno. Sabe que el infierno fue preparado para el diablo. No fue preparado para los hermanos, la criatura humana. Para ellos no fue ese lugar. El lugar fue para Satanás, para sus ángeles. Aquellos que fueron derribados del cielo. Aquellos que no pudieron, hermanos, rendirle adoración a Dios. Aquellos que se quisieron sobrepasar del poder de Dios, de que a ellos le adoraran. Y como Dios no comparte su gloria con nadie, dice la palabra, Él es un Dios celoso, hermanos. Él es un Dios, a pesar que tiene amor, pero también es fuego consumidor, dice la Biblia. Por eso la gente ahora se confunde. Y se confunde tanto que dice, bueno, pues si Dios es un Dios de amor, me va a perdonar que yo haga esta fechoría. Me va a perdonar que yo haga este pecado. Y la gente quiere estar ahí, estar jugando. Hermanos, quieren estar dentro de la iglesia y quieren estar practicando cosas indebidas delante de Dios. Pero como Dios no comparte su gloria con nadie, como Dios es un Dios también que es celoso, a pesar que es lleno de amor, pero también, hermanos, tiene su límite. Quiero que quede bien claro esta tarde que con Dios no se juega. Quiero que le quede bien claro que Dios es un Dios, hermano. A pesar que tiene tanto amor, también, hermanos, se terminará esta paciencia que Dios tiene para con este mundo. Aleluya. Hermanos, la Biblia, hermanos, es bien clara. Y a veces el hombre, porque quiere tomar su camino, quiere tomar, hermanos, siempre llegar, hermanos, tomar otro camino y dice, no, pues aquí es donde yo voy a llegar al cielo.
haciendo esto, practicando esto, es donde voy a llegar al cielo. Y usted ve tantas religiones que hay, que se han levantado ahora en estos últimos días. Hay, hermanos, sectas por todos lados. Y la gente dice, así es donde se va a Cristo, haciendo este rito, haciendo esta forma, esta otra cosa. Es así donde se llega a Cristo. Pero a veces toman sus formas, hermanos, para poder ellos entretener a la gente y tener entretenido a muchas personas ahí, hermanos, ofreciéndole un evangelio que no es agradable delante del Señor, porque la Biblia dice que todo vaso que se limpie de adentro y de afuera será útil para toda buena obra. Entonces la gente, esto es lo que no les gusta cuando uno los enfrenta, los confronta con la palabra, y cuando uno los confronta con la palabra, es ahí donde no resiste, es donde ahí a uno le dice que es anticuado, es ahí donde a uno le dice, usted de a qué cavernícola ha salido, todavía se mantiene. No, hermano, el Dios que yo adoro es un Dios celoso que hace más de 2000 años anduvo en esta tierra y sigue todavía con ese celo para destruir el pecado. Alabado sea el Señor. Pero ¿por qué nosotros agarramos a veces el evangelio al suave? ¿Por qué nosotros a veces agarramos el evangelio, hermano, acomodado a nuestra manera? Aleluya. Ofrezco 3 alabanzas y me voy para la casa. Aleluya. Pero no está fluyendo esa alabanza del corazón. Si esas 3 alabanzas que cantaríamos, las cantaríamos con todo el corazón, yo creo, hermanos, que eso tendríamos agradado a Dios. Pero a veces nosotros estamos cantando y pensando, hermanos, en las cosas de la tierra. Estamos pensando en cosas, hermanos, que son perecederas. Hermanos, nuestra mente tiene que estar en este lugar, porque aquí es donde se adora al Rey de la Gloria. Aleluya. Aquí adoramos a un Cristo que tiene poder. Pero ¿por qué le damos una alabanza raquítica, hermano? Alabaré pero sin gracia. Cantando me voy con Cristo, pero la mente pensando en otra cosa. Aleluya. Y ya empezamos a pegar, hermanos, al blanco esta tarde. Aleluya. Yo sé que usted, hermanos, no es de eso. Usted adora a Dios aquí en este lugar. Y por si alguno está allí colado que no viene a adorar a Dios, eso le está cayendo en esta tarde. Que tenemos que adorar al Rey, que tenemos que exaltarle a Él. Y yo les dije en una ocasión que, hermanos, habían unos animalitos allá en El Salvador que cuando comenzaban a cantar hasta que se explotaban. ¿Sabe quiénes eran? Las chicharras, les decían. Esas, hermanos, que comenzaban a pillar y hasta que le daban, hasta que se explotaban. Y nosotros, hermanos, ¿cómo? Somos cristianos, hermanos. Cristianos a nuestra forma, adorando a Dios como nosotros queremos, hermanos. Siempre queremos nosotros hacerlo de nuestra manera, aleluya. Pero Dios quiere adoración, aleluya, porque Él nos ha amado tanto que envió a su Hijo unigénito para poder, hermano, poder morir en la cruz del Calvario. Cuando usted reconozca, cuando nosotros reconozcamos que Dios lo hizo por amor a nosotros y por salvarnos, es donde nosotros estaríamos agradecidos siempre, en todo momento, en adorar al Rey de la Gloria. Aleluya. O sea, el amor de Dios está todavía sobre esta tierra. Y el amor de Dios está sobre los hombres. Y el amor de Dios, dice la Biblia, que Dios lo demostró enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Y dice la palabra que amó a Israel. El amar a Israel, hermanos, Dios, es un amor que Dios le ofreció a este pueblo. No solamente por lo que ellos eran, porque ellos eran buenos. No era así. Es que Dios había puesto la mirada en el pueblo de Israel. Y dice que Él habló y dijo que era como la niña de sus ojos el pueblo de Israel. La Biblia dice, hermanos, que había una promesa
que Dios le hizo a Abraham, a Jacob, hermanos, y a Isaac. Una promesa que Dios los iba a visitar, hermanos, en cierto momento. Cuando se cumplió esa promesa, pasaron como 400 años, esa promesa, y estaba ahí. La Biblia dice que José fue llevado, hermanos, fue vendido y fue llevado, hermanos, a la casa de Potifar. De la casa de Potifar, hermanos, todos conocemos la historia de lo que sucedió con la mujer de Potifar. Y de ahí fue llevado José a la cárcel. Cuando él está en la cárcel, hay un copero y un panadero. Y estos hermanos eran siervos, hermanos, del rey Faraón. La Biblia dice que cuando estos hermanos dos tienen un sueño, José se los interpreta ese sueño. Y así como, hermanos, José les dio la interpretación, así sucedió, dice la Biblia. Cuando José les dice, cuando tú llegues, le dice, porque uno era el que iba a vivir y el que iba a llegar otra vez al puesto donde estaba en el reinado del rey. Entonces dice la Biblia, hermano, que José le dice, cuando estés con el rey, acuérdate y habla de mí al rey. Pero a aquel se le olvidó, como a muchos de nosotros se les olvida el evangelio. Aleluya. Se le olvidó. En cierto momento tuvo un sueño también el rey. Y dice la Biblia que tenía un sueño y ese sueño no lo podían revelar ni darle la interpretación los astrólogos, los magos que tenía. Dice que se acuerda aquel hombre y dice al rey, yo conozco a alguien que sí interpreta sueños. Y ese me interpretó un sueño que yo tuve, que yo estaba en la cárcel y de ahí salí y me dijo que iba a volver aquí nuevamente a servirte a ti. Y dice la Biblia, hermanos, que en ese momento le dice el rey, vayan y traigan, sáquenlo de la cárcel y tráiganlo aquí. Alabado sea la gloria de Dios. Le estoy contando esto porque, hermanos, quiero llevarlo al momento donde Dios demostró ese amor para con el pueblo de Israel. Aleluya. Y dice la Biblia, hermanos, que fueron y trajeron a José. José le da la interpretación. Hay 7 años de abundancia y 7 años de escasez en Egipto, aleluya. Y dice la Biblia, hermanos, que en ese momento le dice el rey, le dice, hermano Faraón a José, tú vas a hacer. José le dice, vas a escoger a alguien que esté encargado para que en esos 7 años de abundancia recojan mucho trigo, lo amontonen y haya alimentación para esos 7 años de escasez. Alabado sea la gloria de Dios. Es cuando Dios comienza a guiar a un siervo. Así llevaba Dios la promesa. Así se iba a cumplir la promesa que Dios le había prometido a Abraham, que le había prometido a Isaac. Alabado sea la gloria de Dios esta tarde. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando, hermanos, recogieron los 7 años de abundancia, hermanos, ahí había hambre. En los 7 años de escasez había hambre sobre Egipto. En todo Egipto, todos los contornos, no había dónde comer porque no había, hermanos, lluvia para poder cosechar en ese tiempo. Y llega la noticia a un viejito por allá que se llamaba Jacob. Alabado sea la gloria de Dios. Ya no había, hermanos, de comer también en la casa de él. Se había terminado el trigo. La Biblia dice que los hijos de hermanos de Jacob le dijeron, padre, hemos oído una noticia que allá en Egipto hay alimento para poder ir a comprar. Van, hermanos, y traen y compran. Los hermanos de José se van a comprar y compran el alimento y lo llevan. Alabado sea la gloria de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando llegó el tiempo que ya no tenían otra vez, Jacob les dice, vayan otra vez. Y dice que en ese momento, la última vez, a José se les da a reconocer a sus hermanos y les dice, yo soy el hermano de ustedes, el que ustedes vendieron allá para Potifar. Alabado sea la gloria de Dios. No me he muerto todavía, aquí estoy. Y él les pregunta por su padre Jacob y les dice, aún vive mi padre. Alabado sea la gloria de Dios. Sus hermanos le dicen, sí, todavía vive. Él es un anciano, pero todavía está con vida. Alabado sea la gloria de Dios. Jacob iba a ver la promesa que Dios le estaba dando hace muchos años atrás. Aleluya. Y dice la Biblia, hermanos, que le dice José a sus hermanos,
vayan y traigan a mi padre para que esté conmigo aquí. Alabado sea la gloria de Dios, cómo llevaba Dios en orden las cosas. 400 años habían pasado y esa promesa se iba a cumplir. Cuando, hermanos, están allá en Egipto, ya Jacob con sus hijos, dice la Biblia que murió Jacob. Y dice la palabra, hermanos, que cuando él muere, dice que apoyado en su bordón, él les comienza a bendecir a todos sus hijos. Les da bendición a cada uno de ellos. Alabado sea la gloria de Dios. Y dice la Biblia que también en el transcurso del tiempo murió también José. José les dice a sus hermanos: cuando Dios los visite a ustedes aquí, porque Dios los va a visitar a ustedes. Dios los va a visitar. Dios los va a sacar de aquí de Egipto, de este lugar. Alabado sea la gloria de Dios. Y la Biblia dice, hermanos, que el Señor, que José les dice a sus hermanos: cuando yo muera, llévenme los huesos míos, no los vayan a dejar aquí en Egipto, llévenlos con ustedes, porque Dios ha prometido un lugar donde Dios los va a llevar, que es la tierra de Canaán. Alabado sea su nombre en esta tarde. Y fue así, dice la Biblia. En el tiempo señalado, Dios levanta a un hombre llamado Moisés, dice la palabra. Y Moisés, hermanos, se estaba apacentando, hermanos, las ovejas de Jetro, su suegro. Ahí se le aparece una llama de fuego, hermanos, con una zarza ardiendo. Alabado sea la gloria de Dios. Una voz que sale en medio de la zarza. Cuando Moisés se iba acercando, y le dice esa voz: Moisés, no te acerques, porque el lugar donde estás, quítate la sandalia, porque el lugar donde estás santo es. Alabado sea la gloria de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que hay esa voz que le dice: tú eres el elegido, que vas a ir a sacar a mi pueblo de Egipto. Aleluya. Pero espéreme, la Biblia dice que el pueblo estaba en Egipto. Había muerto el rey, ya el rey, hermanos, que estaba ahí, el rey Faraón, que había estado cuando Moisés había entrado, cuando José había entrado, y cuando su padre también, él murió, ese rey. Entró otro rey, y ese rey, hermanos, siempre eran Aarones, se llamaban esos faraones, ¿verdad? Y dice la Biblia, hermanos, que cuando él estaba ahí, ese otro rey, hermanos, comenzó a darles tareas pesadas a los de Israel. Y dice la Biblia que tan pesadas eran que ellos, hermanos, un día, estando ya ellos fatigados, cansados, y eso es lo que Dios se agrada del corazón, hermanos, cuando hay, hermanos, necesidad, cuando reconocemos en nuestra vida y en nuestro interior que sin Dios no podemos hacer nada, porque el diablo solamente da, hermanos, sufrimiento, el diablo solamente da destrucción. Alabado sea la gloria de Dios. Pero cuando nosotros le clamamos a Él que nos ayude, Él extiende su mano poderosa y nos saca adelante. El pueblo ahí estaba, quizás haciendo ladrillos, hermano, haciendo ladrillos, y pensaban entre ellos y hablaban: ¿te acuerdas la promesa que Dios hizo? Entre unos a ellos, a nuestros padres, nos hicieron una promesa. Y ellos dijeron que nos iba a sacar el Señor de aquí, de este lugar. Y comenzaron a clamar y le dijeron: Señor, acuérdate de la promesa que le hiciste a Abraham. Acuérdate de la promesa que le hiciste a Isaac. Acuérdate de la promesa que hiciste a nuestro padre Jacob. Y dice la Biblia, hermanos, que Dios se acordó del pueblo. Levanta a Moisés, aleluya. Y cuando dice la Biblia que iba Moisés a sacarlo, se lo lleva. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que Dios ha demostrado. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos nos salvemos. Alabado sea la gloria de Dios. Y por eso dice aquí el profeta Oseas: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto lo llamé a mi hijo. Allá estaba el pueblo, hermanos, en Egipto. Qué amor que Dios tenía para con el pueblo.
Estaban, hermanos, con ese yugo de allí de Egipto, pero Dios los liberó. Dios les dio, los iba a llevar a un lugar mejor. Pero esa era la promesa que Dios les había dado a ellos. Pero ¿sabe cuál era? También les dio órdenes, les dio ordenanzas para que guardaran su palabra, para que fueran obedientes a la palabra de Él. Hermanos, así también la similitud pudiera ser para nosotros. Dios nos ha llamado a esta obra, pero no se queda ahí nada más, solamente con ser cristiano. Hay reglas que Dios ha puesto en su palabra y tenemos que cumplirlas, porque si nosotros no obedecemos, quiero decirle que es por demás que nosotros podamos decir lo que somos cristianos. Es por demás que diga usted: yo ya tengo tiempo de estar en el evangelio. No, lo importante es estar en el evangelio y guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Porque Dios le dijo al pueblo que si ellos guardaban los mandamientos de Él, Dios iba a estar siempre con ellos. Y si no, les iba a venir consecuencias. Así es con nosotros también, hermano. Si nosotros no guardamos la palabra de Dios, es donde están las consecuencias. El pueblo de Israel, hermanos, cuando había sido invadido por todas, el libro de Lamentaciones, léalo, se lo recomiendo. Es un libro, hermanos, que va a terminar usted llorando leyendo ese libro, lo que le pasó al pueblo de Israel. Hermanos, las mujeres, la historia dice que les abrían el estómago y les metían gatos vivos. Era lamentación para el pueblo de Israel. Era sufrimiento porque las calles como se han encrucijado, decía el profeta Jeremías en el libro de las Lamentaciones. Y él dice cómo se ha ennegrecido el oro. El buen oro ha perdido su brillo. Hablando de la hija de Jerusalén, hablando del pueblo de Israel. Era hermanos, una bendición tan grande que Dios llegó ahí a ese pueblo, que Dios los había visitado a ellos, hermanos, y aún allá anduvo caminando el Señor en las calles de Jerusalén, de Israel. Y la Biblia dice, hermanos, que el amor que Dios tuvo, que puso la mirada en ellos donde estaban en la esclavitud en Egipto, y lo saca. Por eso el profeta aquí dice como cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Qué tremendo esto. Ahora la gente no quiere, hermanos. Similares también ahora el tiempo que vivimos, que cuando Dios te está dando más oportunidad es cuando la gente se está apartando. Cuando Dios está dando más amor para con esta tierra, para con este mundo, hermanos, los cristianos se están alejando en vez de afirmarse en el Señor. Dios nos ayude a nosotros para que no seamos de los que retroceden, sino de los que vayamos hacia adelante. Sino de los que vayamos así, hermanos, poniendo la mirada en el blanco, como dice Pablo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Alabado sea la gloria de Dios. Cuando nosotros tengamos la mirada en Cristo, nada nos va a apartar del evangelio. Nada nos va a poder venir de todo a nuestra vida. Cuando estamos enamorados del Señor, hermanos, nosotros no nos va a separar nada. Pablo dijo, no me puede apartar nada del amor que es en Cristo Jesús. Tribulación, espada, angustia, persecución, nada me puede separar del amor de Dios, dijo él. Pero ¿sabe a dónde hemos caído nosotros? Está bien, hermano, citar ese versículo, pero no está fácil. Hasta ahí llegamos. Hable con los cristianos de ahora este tiempo. No está fácil para cumplir, hermano. Hasta ahí se quedan. ¿Y por qué? Porque no se quieren dar un paso a doblegar su carne. Hermano, humíllese. Hermano, no está fácil humillarse. Hasta ahí, mire que ese es un dicho que tienen todos. No está fácil. Hermano, si le dicen que nos tenemos que humillar, si el Señor sabe cuál es el evangelio que predicó. Si a alguien te dan una mejilla, dale la otra. Hermano, no está fácil. ¿Por qué, pues? Si es fácil, si el Señor lo dijo, que con el Espíritu de Él se puede.
Si te piden llévame una mía, llévelo dos, dijo el evangelio de Cristo, hermano. El Señor dijo, si alguien te pide tu capa, dásela. Ese es el mensaje del Señor. También nosotros como seguidores, si somos seguidores, verdaderos seguidores de Cristo, deberíamos de hacer eso, hermano. Y verdad que se puede. Si Cristo está en nuestros corazones, se puede. Pero qué lamentable el evangelio de ahora, hermano. Qué triste el evangelio de nosotros. Pero Dios sigue amando. Dios sigue amando. Y Dios sigue dando tiempo. Dios sigue dando oportunidad. Esta higuera, mejor córtenla, ya que está ocupando tierra, y es mejor que echemos otra. Dice la Biblia que el Señor había fundado una viña en un lugar huerto, hermanos, y hablando del pueblo de Israel. Y dice que él había cercado, despedregado esa viña, y la había llevado, hermanos, a poder cuidarla, hermanos, para que llevara fruto, porque eso es lo que hace Dios. Cuidar. Cuando nosotros venimos al camino de Dios y guardamos la palabra, Dios ha prometido protegernos. Dios ha prometido cuidarnos. Por eso la Biblia dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Alabado sea el Señor. Ahora, cuando Dios, hermanos, planta esa viña, Él dijo, bueno, yo voy a ir a ver las viñas que yo he hecho. Pero cuando Él va, no hay frutos en esa viña. No hay fruto. Y el hortelano le dijo, mire, mejor déjala, le dijo. Vamos a dejarla un año más, esta viña, para que pueda tal vez llevar frutos el siguiente año. Pero si no lleva fruto el siguiente año, yo mismo me voy a ocupar para poder cortarla. La Biblia dice que el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles. El cristiano, no le voy a decir el árbol, el cristiano que no da buen fruto será cortado, desarraigado y echado al fuego. ¿Cuándo? En el día final. Ahorita Dios le está dando tiempo al hombre. A veces el hombre dice, yo hago esto y no me pasa nada. El cristiano mismo dice, yo hago esto y no me pasa nada. Mire, salí tranquilo, salí bien. Viene el momento cuando Dios viene a pagar. Viene el tiempo cuando Dios viene, hermanos, a llamar. Y allí es lo duro, porque ya no va a haber oportunidad. Estos mensajes deberíamos de aprovecharlos, hermanos. Estos mensajes deberíamos nosotros de meternos, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, y examinarlos a nosotros mismos como estamos. Porque para eso viene la palabra. La palabra es un espejo para que nosotros los miremos. Pero si nosotros no la leemos, ¿qué los vamos a andar viendo? Solo los miramos en el espejo que estamos. El hermano dijo que anoche se movían para todos lados las que se miraban en el espejo. Porque las mujeres son las que miran más. Aleluya. También nosotros somos maliciosos. Aleluya. A veces nos queremos arreglar los colochos ahí. Queremos arreglarlo. Bueno, yo me miro, pero para poder verme cómo está la corbata, si está por un lado. Y para eso me miro. Ahí está un gran espejo para ver. Pero no es para verse uno que es bonito, hermanos, no. Si yo sé que ya somos bonitos, hermanos. No ocupamos espejos para poder verlo. Si toda la creación que Dios hizo es hermosa, alabado sea su nombre. Y nosotros somos creados de parte de Dios. Nosotros, el Señor nos creó a hechura y semejanza de Él, dice la Biblia. Él no hizo, bueno, aquí está el mono, voy a tomar la figura, como ahora se han inventado, ¿verdad? Que no, que nosotros venimos del mono. Que el Señor reprenda al diablo. El niño que estaba en la escuela y le dijo a la maestra, yo no he venido del mono, tal vez usted ha venido de ahí, pero yo no. Yo he venido de Cristo. El Señor dice que tomó la forma de Él y dijo que nos hizo a hechura y semejanza de Él. Nos parecemos a Él. Y yo, ¿usted por qué va a andar pecando? Usted es un cuerpo de Cristo. Los miembros de Cristo, hermano, tenemos que cuidarlo. Vosotros sois templo de Dios, dice Pablo. Alabado sea su nombre. Somos templo de Dios. Y donde está el templo de Dios, ahí donde mora el Espíritu Santo de Dios.
Pero si alguien destruye ese templo, Dios lo destruirá al tal. Alabado sea su nombre. Porque unos quieren edificar, dice Pablo, sobre este fundamento en hojarasca. Dice que Dios hará la prueba en el día final. Aunque lleve lo más bonito. Mira, Señor, si yo cantaba hermoso, era el que me cantaba mejor en la iglesia de santidad de Dios. Pero que si eras un gran rebelde, le va a decir el Señor, no guardaba mis mandamientos. Cuando andabas allá afuera te portabas como un mundano. Te reías de los chistes que hacían los demás mundanos. Hacías cualquier cosa. Andabas en las fiestas paganas, participabas en todo. Aleluya. ¿Ya se fueron, hermanos, o aquí están? El Señor, hermano, sabe nuestra vida. Y la Biblia dice que Él escudriña nuestros corazones. Y si Él escudriña nuestros corazones, Él sabe cómo está su corazón. Él sabe cómo está mi corazón. Si está bien delante de Él. Si no hay rencillas con nadie. Si estamos en paz y en santidad. Estamos esperando al Dios de la gloria. Porque sin paz, sin santidad, nadie verá al Señor. Aleluya. El vivir en el Evangelio se trata de vivir cuidadosamente. Todos los días. Vivir cuidadosamente. El diablo le va a decir, ¿verdad que esa mujer te cae mal? No, es creación de Dios. No permita, esa es la lucha, hermano. Esa es la lucha que tenemos que tener todos los días, pelear. Por eso hay un profeta que dice, no te confíes de la que duerme a tu lado. No está hablando de la mujer ni del cónyuge, no. Está hablando de nuestra carne. Porque la carne nos tracciona. Nuestra carne, hermanos, nos quiere llevar a hacer lo malo. Todos los días. Mira esto. Aquí en el teléfono, míralo. No te está viendo el pastor, no te está viendo nadie. Mira a esa mujer desnuda. Aleluya. Alguien dijo, yo por eso no me gustan los teléfonos buenos, porque ahí sale de todo. Mejorando este caparachito que hace ya como muchos años, digo, que ni es cibernético, digo. Bueno, si sabe que se va a perder por eso, está bien. Está bien. Pero tenemos que tener autocontrol nosotros, hermanos. Saber qué es lo que vamos a ver. Cuidar nuestra vida. El Espíritu de Dios se contrista con poco. Con poco. Pablo dice, no dejen contristar el Espíritu que Dios les ha puesto. Ese Espíritu que recibiste, le dice a Timoteo, por medio de la imposición de las manos, a través del presbiterio, cuídalo. Y eso se trata nosotros de cuidar nuestra vida espiritual. Y sabe que dice, cuánto amor Dios le había dado al pueblo. Oiga, dice verso 2, cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Yo con todo eso, hablando el Señor, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de la mano. Mire cómo Dios, hermano, qué amor de Dios, ¿verdad? Como dice que como a un muchacho lo amó a Israel. Y que tanto cuesta, hermanos, a veces ver el crecimiento de los hijos, ¿verdad? Y así Dios amó a Israel. Andarlo de la mano, como usted cuando empieza a caminar el niño, uno tiene que andar al cuidado de él para que no se golpee, para que no se vaya, hermanos, a dañar su cuerpecito. Así Dios comenzó a cuidar a Israel. Lo andaba de la mano. Los hermanos le tenía tanta paciencia, a pesar de que ellos se iban tras los baales. Se iban, hermanos, otros caminos equivocados. Entonces ahí puede entrar alguien y decir
yo puedo pecar y Dios lo voy a agradar. No lo va a agradar a Dios. Cuando el hombre está cometiendo pecado, por eso Dios, hermanos, no puede, porque Él es santo. Cuando el hombre comete pecado, Dios se aparta de él. Pero cuando quizás el hombre dice y reconoce, se arrepiente, eso es ahí donde la misericordia de Dios viene. Y por eso el profeta Isaías dijo, en el capítulo 1 dijo: oí cielo y escucha tu tierra. Porque habla Jehová, crié hijos, dice él, hablando de Israel. Crié hijos y los engrandecí. Se rebelaron contra mí, dice, como el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Qué dirá Dios de nosotros, hermanos? ¿Qué dirá Dios de usted? Preguntémonos nosotros, ¿qué dirá Dios de mí? ¿Será que estoy haciendo la voluntad de Él? ¿Será que Dios está diciendo allá en los cielos: ese es mi hijo, ese es el que cuida mi mandamiento, Él es el que guarda mi palabra? Y un día voy a ir a traerlo, un día yo voy a ir a levantarlo de ese sufrimiento donde está, porque esta es la promesa. Así como Dios le hizo promesa al pueblo de Israel, hay promesa para nosotros, que Él nos llevará hacia el lugar donde Él ha preparado. Aleluya. Una tierra que fluye leche y miel, les dijo el Señor, lo voy a llevar. ¿A dónde Dios nos va a llevar a nosotros? A un lugar mejor, a una ciudad hermosa. Usted ha ido a una ciudad bonita, que usted se viene encantado, pero no se comparará con esa ciudad. Dice la Biblia que sus puertas nunca estarán cerradas. Habrá, hermanos, no habrá luz eléctrica, porque no vaya a ser que no paguen el bill. Aquí, si no paga el bill, se la cortan la energía. Y allá en el cielo habrá iluminada esa ciudad. El anciano, el Cordero de Dios, iluminará con sus resplandores a ciudad. Y sus calles serán calles de oro, mar de cristal, alabado sea su nombre. Esa ciudad es donde nosotros andaremos, si le somos fieles a Dios hasta el final. Si guardamos la palabra de Dios, andaremos con Él, caminaremos con Él, andaremos por esa ciudad, contemplaremos a los profetas, a los patriarcas, a todos. Hermanos, contemplaremos ahí ese lugar que Dios ha preparado para aquellos que le aman hasta el final. Esa era la promesa que Dios le dijo al pueblo de Israel: los voy a llevar a una tierra prometida, donde Caleb y Josué fueron, trajeron frutos de esa tierra. Y hermanos, esos frutos eran grandes, fructuosos. Trajeron quizás unas uvas ahí, unos racimos, y eran tan grandes porque era bendición esa tierra. Ahí fluía leche y miel. Los otros 10 que fueron vinieron hermanos, a desanimar al pueblo, como muchos que en vez de animar desaniman. En vez de hablar, hermanos, palabras de ánimo, hablan palabras de desánimo. Si cree que va a hablar palabras de desánimo, cierre mejor la boca y no hable. Aleluya. Pero si va a hablar con hermanos, con ánimo, con hablar, hermanos, avancemos. Como dijeron Josué, hermanos, y Caleb. Es verdad que ahí hay grandes hombres ahí. Están los hijos de Anac, así como hablan estos 10 que están aquí, que han ido con nosotros. Así como estos que están desanimándolos a ustedes, les dice Caleb. Es verdad que hay hombres allá, gigantes, pero recuerden, les dice esas palabras Josué. Y les dice, miren, les dice Caleb, hay un Dios que va adelante de nosotros. Y Él ha prometido darnos esa tierra.
Y si Él ha prometido darnos esa tierra, también va a entregar en nuestras manos a esos gigantes. Alabado sea la gloria de Dios. Y por eso tenemos que guardar nuestra vida en santidad, para que cuando el enemigo venga en contra de nosotros, Dios pelee por nosotros y el Señor nos defienda y el Señor nos lleve hasta el lugar donde Él nos va a tener que llevar. Aleluya. El Señor va a entregar como langostas a estos gigantes que están ahí, les dice a aquellos hombres. Apéguese a un cristiano que dé palabras de ánimo, hermano. ¿Por qué usted se apega a gente que en vez de darle palabras de ánimo, se va a pegar a él? Desde el momento cuando usted oiga a alguien que está hablando palabras de desánimo, usted dígale, háblele con el amor de Cristo. Hermano, no hable así. Hermana, no hable así. Si ella le hace caso o él le hace caso, se ha ganado al hermano. Y si no, pues ténganlo por publicano, dijo el Señor. Aleluya. Esa es la palabra de Dios, hermanos. ¿Y por qué usted se va a enojar que yo le esté hablando la palabra del Señor? Déjeme predicar la palabra esta tarde. Ese es mi trabajo en esta hora. Predicar la palabra. Y que Dios pueda transformar los corazones de aquellos que quieren ser transformados a través de la palabra del Señor. Porque necesitamos un verdadero cristianismo, no un cristianismo, hermanos, a medias como nosotros queremos. Y dice el verso 4: con cuerdas humanas los atraque con cuerdas de amor. Mire, Dios cuando quiere corregirnos nos corrige también, pero lo da, hermanos, con amor. No nos da para destruir, porque Dios es un Dios de amor. Ahí cabe donde Dios es amor. Porque si Él nos pagara, como dijo un salmo, conforme nuestros pecados, hermanos, estaríamos ya destruidos, muertos, finados todos, ya hace muchos años. Pero mire, el amor de Dios ha estado ahí. Quizás ha pasado momentos difíciles usted. Ha llorado por momentos, pero quizás algo que usted hizo, ahí le está viniendo la consecuencia. Pero Dios tiene cuidado de nuestra vida. Y dice que con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. Nunca les faltó la comida. Renegaban cuando iban en el camino, pero Dios les daba de comer. Se aburrían del maná, decían queremos carne. Dios les mandaba golornices, dice la Biblia. Y comían. El libro de Números dice que hasta las narices les salieron cuando comieron. O sea, Dios prometió ir con el pueblo de Israel para la tierra prometida. Entonces Dios no los dejó. ¿Los corrigió? Sí, los corrigió. Pero mire, la promesa de Dios es cumplida. Y Dios nos promete a nosotros un lugar. Aunque si usted se desvía y hace cosas ilícitas de Dios, va a venir el azote. Y si es hijo de Dios, hermanos, va a tener que resistir, porque la disciplina al presente no es causa de gozo, pero al final trae frutos apacibles. Amén, hermanos. Así que Dios alimentó al pueblo de Israel. Tenían sed, Dios les daba de beber agua. O sea, a nosotros, ¿qué nos ha faltado? Da que nada. Nada nos ha faltado. Tenemos en abundancia. Comida no puede decir que no tiene comida, porque cualquiera tiene hasta la refri llena. Pero alguno que no tiene, pero ahí la va pasando siempre. Porque los días que tengo, dijo el salmista, no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Todo lo que hay que hacer es guardar la palabra del Señor. Y Dios se encargará, hermano,
por lo demás. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, y le damos gracias a Dios. Gracias, Señor, esta tarde, por la bendición, por la oportunidad que usted nos da. Gracias por habernos amado, Señor. Gracias por seguirnos amando.